Hola, hoy vamos a hablar de transparencia y rendición de cuentas. Es parte de la sesión 8 de la clase de Economía Pública. Primero vamos a definir transparencia. La transparencia presupuestaria también es conocida como transparencia fiscal y pues se conoce como el mejor desempeño y la mejor administración de los recursos públicos y se cree que es un sello distintivo de un Estado democrático. La transparencia presupuestaria, pues, no solo tiene que ver con cómo se presenta el presupuesto, pero también tiene que ver con, por ejemplo, una explicación de los impuestos, de qué impuestos pagamos los contribuyentes, pero sobre todo, quién se beneficia de esos ingresos. El método más común de uso en la transparencia presupuestaria es un tipo de transparencia proactiva que tiene que ver mucho con la difusión de la información, es decir, pues es mucha publicidad, es mucha divulgación de la información complementaria, ya sea por páginas de internet o por documentos oficiales, que pues en cierta forma tienen un carácter obligatorio por la ley. El objetivo de la transparencia proactiva pues es generar un conocimiento público útil, que sea claro y que sea enfocado a la comunidad, pero sobre todo pues que nos ayude a entender si el presupuesto ha resuelto los problemas que tiene la sociedad. La historia de la transparencia presupuestaria en México ha sido un poco grave. Empezamos con varias cosas. El primero fue que la transparencia presupuestaria lo miden varios organismos, la OCDE, pero también otras instituciones. Y cada una de estas instituciones generan un índice pues de medición para comparar los países. Una de las razones por las que México ha hecho muchos cambios en su transparencia presupuestaria, en sus métodos de transparencia presupuestaria, es debido al índice latinoamericano de transparencia presupuestaria. Y eso se debe porque, como pueden ver en la gráfica, del 2003 al 2005, México recibía muy buenos índices en este índice latinoamericano comparado con los otros países obvio, latinoamericanos. Pero a partir del 2007, cada vez que fue hecho el índice, México recibió menos y menos puntaje en este índice. Llega un momento en el que el 2011, cuando recibe su puntaje más bajo, donde México tiene que tomar varias acciones interagenciales para resolver este asunto de percepción. El índice latinoamericano se hace a manera de encuesta, o sea que se le pide a las personas que digan sus percepciones sobre esto, pero también hace una evaluación comparativa entre cómo presentan el ejercicio presupuestario y cómo se lo difunden a la gente. Entonces es muy comparativo también contra otros países. Y la metodología pues ha cambiado y se han incluido otros aspectos como si existe una parte de presupuesto participativo o si hay alguna parte de participación ciudadana en el proceso de presupuestario. Entonces, a partir del bajo rango que recibe en el 2011, hay crea varias cosas. La primera que pasa como consecuencia es de que México decide participar en la Alianza del Gobierno Abierto junto con otros 7 países. O sea, la Alianza del Gobierno Abierto se funda por 8 países: México, Estados Unidos, Reino Unido, Filipinas, Brasil, Indonesia, Noruega y Sudáfrica. Entonces, ser el país fundador o uno de los países fundadores para la Alianza para el Gobierno Abierto es la primera estrategia o esfuerzo de México para mejorar su transparencia presupuestaria. Y entonces pues el objetivo de esta alianza pues es mejorar su gobernanza, que sea más abierta y más horizontal, pero sobre todo que pues ya empiecen a considerar esos elementos que les habían fallado en el índice latinoamericano,
obvio, aumentar la transparencia, que ya se empezara a tener esa idea de rendición de cuentas, que tuviéramos más participación ciudadana en el ejercicio presupuestario, pero sobre todo que ya se vieran incorporando otros aspectos de innovación, para que pudiéramos mejorar de manera constante la transparencia presupuestaria del país. Actualmente ya la Alianza para el Gobierno Abierto ya cuenta con 79 gobiernos, o sea, 79 países de todo el mundo, y también con muchas organizaciones de la sociedad civil. Ahora en México, los representantes para la Alianza para el Gobierno Abierto son representados por un comité, y este comité está formado por personal de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, también por el INAI y por la sociedad civil. Entonces, no solo los organismos que se enfocan en el acceso a la información, pero también pues ya grupos de la sociedad civil que están promoviendo la participación ciudadana en este ejercicio, y obvio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene más acceso a todo este tipo de documentos que se requieren para el ejercicio presupuestario. Entonces, otra cosa que resulta como consecuencia de esta reorganización de cómo se presente el presupuesto a la comunidad es de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público empieza a rediseñar el portal de transparencia presupuestaria. Ya lo había empezado a hacer, pero todavía estaba muy rebuscado, pero ya formando parte de la Alianza para el Gobierno Abierto y ya viendo pues la metodología de evaluación del índice latinoamericano para transparencia presupuestaria, se rediseña completamente, y entonces empiezan a aparecer versiones ciudadanas del presupuesto de la cuenta pública y del gasto público. Eso quiere decir que, obvio, podemos encontrar todavía los documentos oficiales del presupuesto de ingresos y pues presupuesto de egresos de la Federación, pero ahora ya también traen un componente como traducido, ¿no? Estas versiones ciudadanas están en un lenguaje coloquial, un lenguaje donde toda la comunidad puede entender, el presupuesto, puede entender los ingresos y los gastos, que puede entender cómo se están reasignando los recursos. Pero otra cosa que también para el aspecto de la innovación y que han hecho de manera muy satisfactoria, pues es también presentar aspectos de geolocalización del gasto público. Es decir, están presentando ya de manera geográfica, por estado, qué estado usa qué cantidades y para qué proyectos. Y eso, pues yo creo que para nosotros, o para ustedes en la maestría de Acción Pública y Desarrollo Social, es algo muy beneficioso, porque ustedes se pueden dar cuenta de cuáles comunidades o cuáles estados están recibiendo más apoyos, a cuáles se les está asignando más recursos. Y ahí les dejo la liga para que vean el portal de la transparencia presupuestaria. Ahora, este portal ha sido muy, muy exitoso, no solo porque ha ayudado a México a que se reposicione en el índice latinoamericano, pero también porque ha recibido muchos premios, aparte de los miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto, por, como les digo, la manera tan innovadora de que tienen de presentar la información. Ahora ya nos vamos a la transición de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, pues, la vemos como un derecho de la ciudadanía a saber qué es lo que está pasando con el presupuesto público, pero también es una obligación de las autoridades para contestar nuestras preguntas, nuestras dudas de una manera veraz y completa. Entonces, esta rendición de cuentas, tiene 7 componentes, y el primer componente pues se refiere a todos los archivos, es decir, toda la documentación que tiene de evidencia de todo lo que se hace y de todo lo que se gasta. Esta documentación pues es mucha y crea muchos expedientes, pero todos esos expedientes en conjunto se conocen como la historia de los asuntos de gobierno. Y entonces pues la idea es de que esto tiene que ser de acceso público. El siguiente
como les digo, el acceso público, pues se supone que en la mayoría de los casos se tiene que hacer de una transparencia proactiva, de que se hace una mucha difusión y mucha promoción y mucha acceso a ese tipo de información para que todos podamos ver todos esos archivos, todos esos expedientes presupuestarios, ¿no? Dónde están y para que podamos ver los ingresos y los egresos. Ahora, la contabilidad gubernamental, y como platicábamos en la clase donde vimos el gasto público, tiene mucho que ver en esta gestión, ¿no? En tener un sistema eficiente y efectivo donde podamos resolver muchas preguntas, o sea, en qué se gastaron los fondos públicos, cómo se gastaron, con quién se gastaron. Pero más importante, y por lo menos a nosotros en la maestría de acción pública y desarrollo social, nos importa saber el beneficio que tuvieron los ciudadanos de estos recursos, ¿no? De todos estos programas, si realmente hubo un beneficio, ¿no? Ahora, el cuarto tiene que ver también con la participación ciudadana, y entonces es de monitoreo y evaluación de que es nuestra obligación y nuestro derecho pedir cuentas a las autoridades, ¿no? Y aquí pues vamos haciendo la comparación entre lo comprometido contra lo realizado, pero también de comparar lo realizado contra los beneficios, como les digo, el impacto que hubo de esos programas, si un programa fue exitoso, ¿no? Y si tuvo alto o bajo impacto en la ciudadanía. Y entonces, pues, esto también tiene que ver mucho con las autoridades que fueron elegidas por votos populares, ¿no? Porque muchas de ellas, pues, hicieron muchas promesas y hicieron muchos compromisos, pero entonces ahora nos toca decir, bueno, lo que se prometió es deuda, ¿no? Y entonces ver si realmente se hicieron todas esas promesas de campaña y si tuvieron un impacto o no en la comunidad. Pues el quinto tiene que ver con la gestión pues de adquirir bienes y servicios o de gestionar obras públicas, ¿no? Y esto pues tiene que ver mucho como que cómo se gestiona las interacciones con proveedores, cómo hacemos unas licitaciones, convocatorias, concursos, cómo elegimos esos proveedores, ya sea gubernamentales o privados, y entonces para tratar de reducir la colusión entre partes, para ver si no hace un desfalco de fondos y tratar, obvio, de reducir la corrupción. Y tratar de ver cómo esta transparencia de los acuerdos pues nos permite evaluar si la autoridad es capaz de gastar de una manera eficaz y eficiente los recursos públicos. El siguiente es el mecanismo de asignación presupuestal, y ustedes aquí vemos que de todos modos en esta rendición de cuentas estamos de acuerdo en que puede haber cierta flexibilidad y ciertos cambios en el presupuesto, ¿no? Y que puede haber una reasignación de recursos o se rediseñan planes de acuerdo a si van siendo exitosos o no, o si cambiamos de proveedores, o si hay una crisis, por ejemplo el COVID, que ahora requiere de que se haga un rediseño de muchos programas, tanto locales, estatales o federales, pero que exista este mecanismo de asignación presupuestal que nos pueda dar o evidencia de todos esos cambios, ¿no? Y que las autoridades nos puedan presentar esa reasignación de cuentas y nos den en cierta forma explicar el raciocinio o el criterio detrás de esta reasignación presupuestal. Obvio que la fiscalización es la última parte, y esto tiene que ver con realmente si tenemos un sistema, pues digamos, fiscal, un sistema de contabilidad fuerte que nos ayude a verificar que todo se hizo bajo las normas establecidas, bajo la ley, y que reduzcamos pues, la malversación de fondos, ¿no?
Ahora, el vínculo entre la transparencia y rendición de cuentas, como ustedes vieron en las lecturas, no son exclusivos uno del otro. Tener transparencia no significa ser rendidor de cuentas y tener rendición de cuentas no significa ser transparentes. Debe de haber un diálogo constante entre sociedad y gobierno, pero sobre todo un componente de sanción donde la autoridad tiene que asumir responsabilidad de sus actos en caso de que nosotros encontremos fallos, ¿no? De que hicieron algo mal. Y eso pues va bajo un principio de honestidad. Y lo último que les quería comentar es que los países de todos modos, hablando de